Buenas noches, Rami, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriel, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial y afectuoso para todos nuestros televidentes, para nuestros oyentes. Ha sido una experiencia formidable esta de Disertumex. Estamos muy contentos y muy agradecidos con todas las cosas buenas que nos han dicho, con toda la crítica constructiva, los buenos deseos. Queremos también que participen mucho más, que nos hagan preguntas, que tratemos también de que de pronto nos orienten un poco sobre qué temas quisieran que tratáramos. Nosotros ya estamos armando algunos episodios también ya que creemos que les va a gustar mucho. Bueno, Rami, yo le prometí a una amiga que tenía que decir esto, lo siento, y es que Diga. ella me llamó en algún momento por algo que yo dije por allá, creo que el episodio 3 o 4, me llamó Swifty, y esta es una oyente muy fiel, se ha escuchado todos los episodios, ¿Y y tú sí bueno, sabías qué es ser Swiftie? que le ha gustado mucho. No, entonces yo decía, pero ¿de qué está hablando? ¿Qué es Swifty? Y yo no tenía ni idea. Tú me imagino que de entrada ya sabrías de qué está hablando. Bueno, yo me enteré después que Swifties son los seguidores de Taylor Swift. Así es. Eso es Entonces puro me dice, millennial, es puro millennial. claro, como tú. Entonces, que si me había vuelto Swiftie, yo le dije, pero ¿por qué? Y me dice, ¿cómo así que no tienes nada malo que decir de esta niña que nos está acabando con toda nuestra juventud, con todas nuestras niñas? Esta señora hay que decir cosas de ellas. Y yo le dije, mira, la verdad es que la intención era otra. Yo sí mostré en ese episodio, digamos, un lado oscuro de un álbum que investigué y que era malo, pero tú me pones una canción en el radio de Taylor Swift o sale una canción, tengo ni idea, no la Sí. conozco. Y tampoco era mi propósito, digamos, investigar sobre ella, pero muy válido esa crítica. Y simplemente lo que tengo que decir es que nos entiendan que no podemos abordar todo. Hubo otra, Rami, que nos dicen que por qué no nos dedicamos más a explicar los temas, pero hay otras personas que dicen no, porque se vuelve muy tedioso. Entonces vamos a mantenerlo así como lo estamos llevando, que yo creo que es un buen formato, Sí, muy conversadito, mejor, conversadito, conversadito y conversadito. coloquial. Muy bien. Rami, como me insististe tanto en tantos episodios de que hablara de mis temas personales, en el pasado, que finalmente hablé, nos quedamos cortos con el tema de las universidades. Así Entonces es, yo Gabriel, así es. propongo que continuemos hoy. Sí, efectivamente el episodio de las universidades primero es muy importante para ambos. Tú lo dijiste la vez pasada y es que eso marcó tu vida, también marcó la mía de cierto sentido y por eso es importante que hablemos de eso. Y nos quedaron unos temas en el aire. Entonces, lo primero que hicimos la vez pasada fue, para resumir de alguna manera, mmm, advertir que en el tema de las universidades hay cuatro grandes problemas. El primero es que se pasó de la universidad, del concepto de universidad, a la uniformidad. El segundo fue la pérdida de la intelectualidad por parte de los profesores que se volvieron una suerte de burócratas de la educación. El tercero fue un empobrecimiento real y desde hace mucho tiempo de todo el sistema educativo que empieza incluso desde los colegios. Y el cuarto fue el endowment o el tema del fondo patrimonial o, si se quiere, del deseo de lucro de las universidades. Y ahí íbamos cuando ya estábamos empezando a concluir con que el problema para mí termina en una pérdida de pluralidad del debate. Y ahí fue maravilloso porque entonces tú compartiste tu testimonio real de cómo efectivamente tu voz fue opacada, acallada y hasta humillada en la universidad en la que estabas desde hacía muchos años ejerciendo como un profesor destacado. Y entonces fue tan interesante pues que se nos alargó un poquito. Entonces, Gabriel, te quería proponer hoy, sí, para no perder ese trabajo, retomábamos el tema y nos cuentas tú un poco respecto de esas cuatro argumentos que presentamos en la ocasión pasada. ¿Cuál es tu primera conclusión? Y sobre todo, Gabriel, porque esto lo habíamos venido discutiendo, ¿cuál es la historia de la universidad? ¿Por qué llegamos nosotros al concepto de la universidad como sociedad occidental? Esto es un invento de la cristiandad. ¿Por qué llegamos allá? Y si esa esencia, esa naturaleza intrínseca de la universidad se ha perdido o no en la actualidad. Adelante.
Gracias. Mira, no, pero es que yo creo que faltaba un punto antes que abordáramos y que nos va a dar como el big picture, la gran fotografía de lo que de lo que está pasando con las universidades hoy. Y es este tema relacionado al faculty, a la facultad, a los profesores, al cuerpo profesoral que estuvo de alguna manera latente en algunos de tus planteamientos en el episodio pasado. Pero una de las cosas que uno más se enfrenta, sobre todo en este país, fíjate que yo no he logrado encontrar esto, una réplica de esto en países latinoamericanos o no sé cómo está en Europa, no sé si algún amigo, porque tenemos ya oyentes y televidentes desde España que nos han escrito, muchas gracias, pero Saludes a sí. Lourdes. Y a mi hermana también está allá. Ok, muy bien, ¿no? Y hay varios que nos están escuchando en Europa, qué bueno, pero que de pronto nos contaran también qué tanto se ha dado este fenómeno que quiero mencionar, y es la politización de los profesores o del profesorado, lo que llaman aquí el faculty. Y mira que aquí desde más o menos hace 20 años, tú sabes que aquí en Estados Unidos hay encuestas y mediciones para todo, todo lo miden. Y desde hace mucho tiempo, por lo menos 20 años, hay mediciones sobre, digamos, o hay estudios que muestran como hacia dónde tiende el profesorado en los Estados Unidos desde el punto de vista político. Y desde hace más o menos 20 años hay como una tendencia fuertísima hacia la izquierda y muestra que en Estados Unidos el profesorado universitario está ideológicamente desbalanceado con una abrumadora inclinación hacia la izquierda progresista. Eh, Algunos estudios muy conservadores como el que estoy mostrando ahí muestran que, digamos que la izquierda está más o menos como entre el 40 al 60% de los profesores, o sea, no alcanza todavía a desarrollar un nivel muy serio en ese sentido de que esté muy desbalanceado hacia la izquierda. Hace 20 años no era así. Digamos que hacia finales de los 90, perdón, hacia finales de los 80 y durante toda la década de los 90, el porcentaje era más o menos 55 liberal de izquierda, 45 conservador o de derecha, y hoy en día esas distancias digamos que se han hecho evidentes de una manera muy fuerte. Y está pasando que es más o menos entre el 70 y 90%, dependiendo del área, también hay que decirlo, son inclinados hacia la izquierda, dependiendo del área, porque hay facultades, por ejemplo, las humanidades. Si tú miras las humanidades, el porcentaje aumenta hacia el extremo del 90-95%. O incluso hay un estudio que yo revisé que decía que menos del 1% en todos los Estados Unidos de los profesores son o dicen ser de conservadores o republicanos sucesivamente. Y esto me llama a mí mucho la atención porque las universidades hablan de diversidad, pero no soportan la diversidad de ideas, que también lo presentamos en los ejemplos pasados. Incluso a ti que te gusta tanto las experiencias personales, a mí me costó mucho la llegada, cuando yo llegué aquí, o sea, mi primera intención fue ser profesor de alguna universidad y a pesar de tener algunos muy buenos contactos, fue imposible. Y fue imposible y hasta que un profesor de una universidad aquí en Texas me dio el curso breve y me dijo, mira, menos si eres conservador, menos si eres latinoamericano, menos si eres abogado, si no eres abogado de acá y muchísimo menos si tienes principios conservadores. Y ahí fue cuando yo, digamos, se me abrieron los ojos y dije, es imposible, es prácticamente imposible, salvo que tú manejes una posición muy neutral, porque eso también lo hablé en esa reunión y me decía, pero tú puedes ser neutral en tus clases. No, es decir, yo la neutralidad yo no la concibo porque mi formación es sobre la verdad o es la búsqueda incansable de la verdad y uno, la verdad, ya está tomando partido de alguna manera. Entonces, para mí fue un golpe fuerte que, bueno, desafortunadamente, bueno, o afortunadamente por donde se mire, lo asimilamos bastante bien. Y más ahora que tenemos este podcast. Entonces, es un poco, ese era el último elemento que yo quería tratar, digamos, antes de pasar a la dimensión histórica, Rami. Perfecto, perfecto. No, y estoy totalmente de acuerdo, también lo padecí en la Universidad de los Andes. La proporción hoy yo creo que es 99% progre y 0.1% conservador.
Yo he manifestado en diversos escenarios que esa polarización del pensamiento en una facultad de Derecho es totalmente nociva para los mismos estudiantes, pero la verdad es que nadie le hace caso a eso, porque finalmente para ellos es más cómodo decir, no, es que esas opiniones son de fachos, de personas que están más cercanos a los nazis y a cualquier otra de estas fenómenos que a un profesor de la Universidad de los Andes. Y es triste porque al final del día los estudiantes que sí están buscando la verdad se sienten un poco huérfanos porque no encuentran eco en sus profesores y eso pues es triste. Entonces, claro, obviamente eso a qué está presionando, a que los estudiantes encuentren conocimiento por otros lados, incluyendo este podcast. De acuerdo, mira que esta publicación que estoy mostrando ahí, que es la oficial de Harvard, ellos hacen un estudio interno y muestran que más del 80% de los profesores encuestados de Harvard, de solo Harvard, se identifican como liberales o muy liberales. Y tú miras, porque el azul oscuro es muy liberal, es la izquierda y está en 37%. Y el liberal, que es el azul un poquito más clarito, está en 40 y tanto por ciento. Entonces tú vas viendo, y en cambio, si ves el rojito es el conservador, no alcanza a ser el 2%, es el 1,46%. Y eso digamos que te muestra clarísimamente lo que están viviendo las universidades hoy, el nivel de adoctrinamiento, la ideología de género, que es los estudios de género que han sido, digamos, los que se han tomado en buena medida los estudios de las humanidades hoy por hoy, o desde hace bastante tiempo, con todo el daño que han traído. Y también las políticas del Diversity, Equity e Inclusion, el DEI que llaman ahí, y que el gobierno de Donald Trump ha luchado tanto y por fortuna se está acabando, porque digamos que masivamente la población americana está absolutamente cansada de lo que está pasando con eso, porque es que tú pones a competir a un estudiante bueno, pero que tiene el problema de que es blanco y que se Y enfrenta que es heterosexual. que es heterosexual y se enfrenta a un estudiante, por decir algo, asiático o musulmán o El hindú sexo femenino o trans femenino. o trans o lo que sea, y ya de entrada las cuotas de lo que hablas, de lo que hablan estas políticas de estas universidades, pues obligan a que sea admitido ese otro estudiante a pesar de no ser el mejor. Y esto ha traído como consecuencia muchos problemas serios, incluso con las caídas de estos aviones recientes y el helicóptero recientemente, en esas tragedias que ha habido acá desde hace unos 3 o 4 meses. Se ha investigado mucho el fenómeno y se ha dado, es decir, se ha visto, y el secretario de Transporte, Duffy, está haciendo una labor extraordinaria, porque se ha dado cuenta que había mucho elemento del DEI de contratación de controladores aéreos. Entonces son Es que personas. pasamos de los criterios de excelencia y buen trabajo a los criterios de diversidad sexual, que en realidad si uno mira el hecho de tener una inclinación sexual u otra, no hace diferencia en el trabajo. Es que uno mismo no le pregunta a su colega, oye, tú en la cama, ¿qué te gusta? No, uno le dice, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo analizarías este problema? O ven y me ayudas a resolver esta situación en el trabajo. Y entonces son dos conceptos totalmente ajenos que se revuelven, pero para peor, porque entonces termina uno con profesionales mediocres que basan su ejercicio profesional en su identidad sexual que no tiene nada que ver con las tareas asignadas en el trabajo. Es el peor de los mundos. Sí, y mira que se ha revaluado mucho el concepto de la affirmative action, la acción afirmativa que nos enseñaron a ti y a mí y a todos los abogados durante tanto tiempo como si fuera un dogma del nuevo La derecho, panacea. la Sí. panacea. Y ya prácticamente hay yo no diría que un movimiento, pero sí una toma de conciencia de que el affirmative action es injusto y por lo tanto está produciendo un fenómeno contrario al que querían impulsar en algún momento determinado. Todo esto tiene que ver también todo con lo que llaman acá la identity politics, y todo lo que, digamos, todo lo que desplaza el mérito y simplemente es encasillar a una persona porque es blanco o porque es heterosexual. Y Así es. eso ha traído todas estas consecuencias. Pero bueno, ¿por qué llegamos acá, Rami? Llegamos acá porque algo nos pasó en la historia de la universidad. Y yo pienso que
digamos que tú que conoces más o menos el concepto clásico, yo también lo conozco, no sé si quieras hablar de él y yo retomo un poco lo que es la historia de cómo se desarrolla esa universidad a través de los siglos, para poder mostrar un poco ese hilo conductor histórico y de cambio de ideas donde se formula este problema. ¿Tú qué dices? Sí, es que esto viene de antiguo y es en la Edad Media, muy suscitado en los conventos, ¿no? Que eran los que administraban el conocimiento enciclopédico en la época, ¿no? Los libros, básicamente. ¿Por qué? Porque eran los que sabían hacer libros. Se acuñó este concepto en latín, el de universitas, ¿sí? Y específicamente el de universitas magistrorum et scholarium, que significa una comunidad de maestros y estudiantes que tenían un mismo fin, que era buscar la verdad mediante el estudio, el diálogo y el saber compartirlo. Ese es el origen etimológico de la universidad y es alrededor de estos conceptos que se fundan las primeras universidades en la historia, que no las fundaron ni siquiera los romanos, no los fundaron ni siquiera los griegos, no las fundaron los de Mesopotamia, ni los chinos, ni los hindúes, nadie de ellos, ninguno de ellos las fundó, las fundaron fueron los creyentes católicos en los monasterios del medioevo, es de ahí de donde vienen. No, no nos dejemos engañar porque esto no tiene una génesis distinta de esa. Y ahí es donde arranca entonces esta idea de que en estos contextos de diálogo, de estudio, de saber compartido, de búsqueda de la verdad, se podía integrar unas disciplinas que en su expresión comprensiva daba un sentido, una visión unificada de la realidad que apuntara a la verdad, desde luego, y a la verdad más alta de todas, porque es que nuevamente la verdad más alta de todas para un creyente es Dios. Es decir, estos centros universitarios no eran una reunión de amigos a ponerse a echar cuentos, sino eran verdaderamente escenarios de evangelización, pero una evangelización distinta a la que existía hasta esa época, porque era una evangelización a través de la búsqueda de la verdad, ¿sí? Y ahí es donde estos nuevos escenarios creados en el medioevo empiezan a tener un auge estupendo, porque se crecen sobre la idea de la intelecto humano y sobre eso y la búsqueda de la verdad terminan convirtiéndose en unas herramientas de educación, pero sobre todo de evangelización muy poderosas. Exactamente. Fíjate que también hay otro punto adicional al que tú planteas, que es justamente el origen etimológico de la palabra universidad, la universalidad, ese saber universal que va a estar integrado y que en esa integración pues va a recoger, digamos, todo lo que le da sentido a la realidad, lo que le da último sentido a la realidad, que es también lo que veíamos en ese video corto de Duffy al comienzo del episodio pasado, que ella manifestaba justamente ese carácter de catequización de la universidad antigua y de esa búsqueda de la verdad y de esa integración de saberes y no esa parcela o parcialización de saberes que no se hablan los unos con los otros, sino que van como por caminos paralelos. Pero al lado de eso, Rami, también estaba el concepto, o digamos que la universidad también evocaba lo que hoy podríamos decir como las artes liberales, ¿no? Las artes liberales son esas disciplinas fundamentales que formaban a la persona libre, es decir, a la persona libre para pensar, para discernir, para vivir con sabiduría, liberarla del error. Uno estudiaba para que se liberara del error, no esclava de la ignorancia o de la pasión o de la manipulación, que es un poco lo que nos ha llevado a nosotros como el hilo conductor de estos episodios nuestros, y es que nos están manipulando. La educación es ese gran antídoto, y así lo veían los clásicos en esas artes liberales. Y además de liberar al hombre del error, es también elevar el alma hacia la verdad. Y con ese propósito, Rami, fue que surgió la universidad, como tú bien decías, en la Edad Media, entre los siglos XI y XII. Uno siempre le enseñan o siempre recuerda que está la Universidad de Bolonia, por ejemplo, o la Universidad de París, donde
estudió Tomás de Aquino, o donde enseñó Tomás de Aquino, Santo Tomás, pero también está Oxford, también está Salamanca, y son universidades que son fundadas en seguidilla, una tras otra. Y digamos que se estructuraba con un currículo, Rami, muy interesante, que estaba como dividido en dos partes. Lo que llamaban el trivium, las 3 vías, los 3 caminos, y el quadrivium, que eran las 4 vías. Entonces el estudiante entraba a formarse, digamos, en esas 3 cosas fundamentales que hemos hablado aquí mucho, y fíjate cómo en la universidad se ha perdido mucho, que es el uso correcto del lenguaje, ¿no? Saber hablar, el uso correcto del razonar, que es la lógica, saber pensar, y también el uso correcto de expresión, de cómo expresarse correctamente. Entonces, saber hablar o saber expresarse, saber razonar, que era como las 3 grandes áreas del saber en su momento. Digamos, la gramática, la retórica, que también la hemos mencionado en otros episodios bastante, y la lógica como instrumentación del conocimiento ordenado para llegar digamos, a pensar correctamente. Y una vez el estudiante adquiría eso, conocía bien el lenguaje, conocía bien cómo expresar ese lenguaje y conocía cómo o sabía cómo ordenar las ideas, pasaba a ver las 4 siguientes vías, como que de alguna manera profundizaba más en los estudios, y ya o ya en esa segunda parte, el quadrivium, las 4 vías, ya no era conocer el orden del pensar, sino el orden del universo, ya como el orden del mundo que nos rodea. Entonces estudiaba, por ejemplo, la aritmética, ¿no? El conocimiento del número en sí, o la geometría del número en el espacio, o la música, el número en el tiempo, y por supuesto el cosmos, la astronomía, el orden universal que nos rodea. Y en ese sentido el estudiante como que tenía, ¿no? Fíjate las materias, ¿no? Estudiar aritmética, estudiar gramática, estudiar retórica, estudiar lógica, y después meterse uno con la aritmética, con la geometría, con la música y finalmente con la astronomía. Y llegaba el estudiante, y eso se demoraba más o menos unos 5 o 6 años. Unos 5 o 6 años. Mira que entrar a la universidad era un poquito complicado en la época, porque tú tenías que dominar un idioma. ¿Cuál? El latín, que era el que se exigía en su momento. No todo el mundo sabía leer y escribir, entonces tenías que por lo menos saber leer y escribir y dominar el latín. Y entrabas más o menos a los 14 o 15 años, o sea, se entraba relativamente joven, y durabas aproximadamente más o menos unas 4 o 5, a veces 6 años haciendo estos estudios del trivium y del quadrivium. Y ya después de que terminabas, podías, si querías, hacer una especie como de, digamos que tú salías como de titular como de bachiller, ¿no? Se llamaba bachiller en artes liberales. Pero después podías ingresar a los estudios superiores, a las facultades mayores que llamaban, que eran 3: teología, derecho o medicina. Esas eran como las 3 ramas o especialidades que se hacían o que se estudiaban en ese momento. Teología como facultad superior, teología, derecho o medicina. Alguien podrá preguntar, bueno, ¿y la filosofía dónde está? No, la filosofía está presente desde el comienzo. En todas. En todo hay un planteamiento de la filosofía que acompaña al estudiante. Y los títulos que le daban, pues era o licenciado, o maestro, o finalmente PhD, doctor. Entonces la persona que alcanzaba su mayor grado era justamente el doctor. Y los doctorados, Rami, ya que habíamos hecho una crítica hace poco, en el último episodio que hablábamos de que, no sé, tú o yo mencionábamos, bueno, yo mencioné que yo conocí una maestría en Europa, en España, que la estaban ofreciendo, si mal no recuerdo, era en un verano, en 2 o 3 meses se sacaba la maestría, que era una cosa terrible. Y tú hablabas también de toda esa proliferación de PhDs y de doctorados que hay. Mira, en los doctorados en la Edad Media, para uno doctorarse, había defensas de la tesis doctoral que podían demorarse 2 o 3 días. Y que eran eventos en el lugar donde se hacían, o sea, era la invitación a la defensa de la tesis de fulanito de tal, y asistía a todo el pueblo a ver qué era lo que pasaba. Y era ante un tribunal de expertos, de los que más sabían, que trataban de evaluar al estudiante, al aspirante,
en absolutamente todos los posibles errores que pudieran encontrar en su disertación. De manera que era un ejercicio muy, muy simpático y eso ha cambiado. Bueno, en mi caso no, porque mi doctorado fue muy largo en cuanto a que me demoré mucho haciéndolo y la defensa también fue muy larga. Fue una de las defensas más largas de la Austral. No sé si hasta ahora de pronto puede ser una de las más largas, pero duró entre 4 y 5 horas la defensa de la tesis. Fue brutal y sale uno muerto y le Claro. preguntan de todo y le dicen a uno de todo, pero la idea es elevar, digamos, el conocimiento a su mayor expresión. Y esto, Rami, se mantuvo, esta noción de universidad, este plan de estudios, este enfoque, se mantuvo durante varios siglos. Vienen Siglos, siglos. Es que siglos, estamos hablando de siglos, no de décadas. exacto. Este es el cimiento del conocimiento que se transmitió durante siglos de generación en generación en la cultura occidental, que es lo que hoy nos hace la cultura más fuerte del mundo. Es que Claro, la construcción de lo que llamamos hoy civilización occidental, que viene desde los griegos, quizá, que pasa por todos los romanos y el derecho romano en el caso que nosotros conocemos, pero que tiene un gran auge en la Edad Media a través de la creación de las universidades. Y esa creación de las universidades ilumina la cultura occidental de una forma y da la estructura, las bases de esa cultura occidental hasta por lo menos 9 siglos siguientes. Digamos que esto empieza a romperse un poco, que ya también lo hemos mencionado, con el advenimiento de la Ilustración. Y digamos que en el tema del siglo XVIII comienzan a pasar varias cosas que empiezan a romper con ese esquema de unificador del conocimiento bajo las características que veíamos acá. sí, Lo primero, pierde un poco el concepto universal, se pierde el porque le concepto universal, pero por una razón, Rami, y que lo habíamos visto en otro episodio, hay un rompimiento de la razón con la fe. es que, Tú claro, recuerdas que ya habíamos hablado cómo la fe y la razón van de la mano, que es así es. el conocimiento por la fe y no es un conocimiento, no es una fe ciega, sino que es una fe iluminada por la razón, pero al mismo tiempo la razón requiere de la fe y la fe de la razón y no se oponen. Hay un diálogo entre fe y razón, como decía Juan Pablo II. Así Esto es, se así rompe es. en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, cuando empieza a ponerse, y lo vimos también en otro episodio, cuando empieza a ponerse en duda el conocimiento de lo misterioso, de lo divino, sobre todo, y lo vamos a ver ya full expresado en el siglo XIX con el método científico. El advenimiento del método científico fue crucial porque el método científico lo que hizo fue poner de moda o decir que todo conocimiento era válido en tanto fuese comprobado a través de un método experimental, que es el método científico. Lo que tú no pudieras probar a través de ese método científico era Era descartado, completamente descartado como no susceptible de ser abordado académicamente o descartado como un ámbito de estudio. Uno, por ejemplo, en la teoría del derecho lo ve o en la filosofía del derecho lo ve como el nombre mismo de la filosofía del derecho se cambió por el de teoría del derecho. Y por eso aparece todo el positivismo legalista del siglo XIX, porque la filosofía no te podía demostrar a través del método científico el objeto del conocimiento del derecho. Y como no lo podía demostrar, pues entonces era mejor dejarlo de lado y quedarnos únicamente con el derecho legislado, con el derecho positivizado. Por eso el legalismo del siglo XIX es obviamente el resultado, la codificación incluso es el resultado de este fenómeno de abandono completo que comienza en el siglo XVIII, de separar esos ámbitos de que solo el conocimiento que yo puedo comprobar a través de los sentidos o que yo puedo comprobar a través de la razón es el conocimiento verdadero o válido. Entonces se introduce así un saber como más utilitarista o si se quiere más secular, más fragmentado, más técnico. Es la época también del enciclopedismo, ¿no? Donde todo esto se vierte en unos grandes libros como si esos libros reflejaran la única forma de conocimiento humano, ¿no? La gran enciclopedia. Ahí es donde está comprendido en ese libro lo que teníamos de conocimiento hasta ese momento. El 19, pues como ya te dije, pasa todo lo que pasa con el advenimiento del método científico. Incluso también el Estado comienza como a tomar, a controlar a la propia universidad, a meterse. Entonces ya, es decir, uno evaluando todo este tema, dice uno, bueno, ya en el siglo XIX ya hay un desarraigo de los estudios universitarios, de la moral, por ejemplo, o de los componentes éticos del respectivo campo de estudio.
ya se habla ya no de la verdad moral, sino de la verdad útil o de la verdad matemática y así sucesivamente. Paralelamente, ojo, esto no quiere decir que la universidad católica o cristiana haya desaparecido, porque las comunidades católicas y evangélicas también producen y fundan muchas y muy buenas universidades en ese momento, pero que de algún modo entran como en competición. Entonces está la universidad pública o la universidad liberal o la universidad secular frente a una universidad cristiana que todavía reconoce mucho de esa tradición que arrastra desde el siglo XI. Así es, así es. Y entonces ahí hay un primer rompimiento con el concepto de universalidad, que es dejar por fuera toda la búsqueda trascendente de la verdad. Es que llegar al concepto de que la verdad es solo lo demostrable es inmediatamente limitar al ser humano a un ámbito que es per se más limitado que él. Es decir, cuando yo digo que solo lo que yo entienda es real, estoy mirándome el ombligo, porque estoy diciendo no hay nada que yo no entienda. Y ahí es donde pierde uno la capacidad de asombro, la capacidad de descubrir, la capacidad de innovar, la capacidad de soñar. Porque es que si yo me restringo a que lo único que puedo conocer es lo que yo entienda, pues entonces dejo por fuera lo que no he todavía entender por mis propias limitaciones. Y eso es tristísimo. Imagínate si tú, yo, cualquiera de nuestros oyentes se limitara a decir, es que mi realidad es solo lo que yo entienda. Qué aburrimiento tan horrible, ¿sí? No podría uno, por ejemplo, hacer un podcast como este, porque ni tú ni yo entendemos de las cosas tecnológicas que hay que entender hoy en día para hacer un podcast y nos habríamos perdido esta oportunidad. Y así con todo. Es decir, ¿cuántas personas de las que nos están oyendo no han tenido que hacer el salto de fe, de ir más allá de lo que entienden, más allá de lo que comprenden y hacer un verdadero acto de fe y confianza en lo que no conocen? ¿Sí? Y así han fundado sus familias, así han tenido hijos, así han tenido a sus esposas, porque esos son verdaderos actos de fe, es un salto a lo desconocido, un salto a lo incomprensible, ¿sí? Y claro, cuando la universidad entonces renuncia o cuando la búsqueda del saber renuncia a eso que no comprende del todo, pero que existe, porque es que la renuncia fue cómoda y es, como esto no lo comprendemos, entonces no hace parte de esto, pero no es que lo hayan sacado del conocimiento, lo sacaron de las materias estudiables. Y ahí dejaron entonces al ser humano reducido a muy poco, a profundizar en muy poco, y el resto pues era simplemente cada cual mire a ver cómo resuelve sus grandes problemas, sus grandes inquietudes, sus grandes anhelos, ¿sí? Ahí este cambio en la universidad, pues claro, le amputó un miembro gigantesco a la humanidad, a la civilización cristiana, a la civilización occidental, y empieza entonces uno a ver los efectos que empieza uno a ver en el siglo XX. Y empiezan a prohibir libros, Rami, y empiezan a prohibir ciertos autores. Cuando a veces atacan a la iglesia que quemaba libros, que eso es parcialmente, es bastante, hay demasiada mentira dentro de toda esa leyenda negra, que hay muchas leyendas negras, que qué bueno un día poder hablar de las leyendas negras. Lo que sí es cierto es muchas de estos movimientos universitarios comenzaron a quemar libros que podríamos considerar nosotros como tesoros del pensamiento clásico, y hay muchos de esos libros que ya no se quieren leer ni tampoco quieren enseñar. Hay un momento mucho más complejo de todos, porque claro, uno dice, bueno, muy bien, entonces hay una lucha como una rivalidad, ¿no? La Compañía de Jesús o los dominicos que fundan universidades, porque ellos siguieron fundando universidades desde hace muchos siglos, sí, y no la universidad, digamos, cristiana, católica, pero también universidades como Harvard, como Yale, como Princeton, que son universidades que surgen no sé, en 1636 es Harvard, y un poquitico después aparece Yale, por ejemplo, y también por esos lados también aparece Princeton. Estos son universidades que se crean bajo ese modelo de conocimiento digamos, de la verdad trascendental, de hacer que ese conocimiento fluya, surja y se eleve a Dios. Mientras que la universidad posterior, que es la que ya asume todo este rol de crisis del pensamiento liberal y moderno y de esta crisis del pensamiento ateo,
y también cientificista, se va a encontrar con un, ¿cómo se dice? Como con un auge o con un nuevo impulso que es con el marxismo y sobre todo el marxismo repensado en el siglo XX. Y estoy pensando en el marxismo cultural, estoy pensando en Gramsci y estoy pensando en la escuela de Frankfurt, que son los que de alguna manera le dan el bacatazo final a lo que hoy estamos viendo como universidad. Hay personas que dicen que también es la revolución sexual de los años 60 la que produce este giro tan extraordinario entre la universidad. Yo conozco un profesor que quiero mucho, que participó desde, digamos, de los eventos de las, ¿cómo es? De las revueltas del 68, De mayo del 69. de 69, que son esas revueltas que hubo en París o en Berkeley. Prohibido prohibir. Claro, y que genera toda esa ola de hippies y de personas, digamos, como no, la paz y el amor y todo ese tipo de cosas, crearon como una especie como de, se anestesió un poco la conciencia del conocimiento de la verdad, frente a la cual ya nadie podía decir absolutamente nada y se creó como una burbuja de la cual o a la cual nos quisieron meter y nadie podía salir de allí para preguntar otras cosas. Y de ahí viene mucho como este germen de la corrección política, de que hay cosas que ya no se pueden decir de la misma manera como se podían decir antes. Porque es que antes uno podía hablar la verdad, lo hemos dicho muchas veces, con esa discusión abierta, con ese diálogo abierto. Pero llega ahora este momento donde las cosas cambiaron. Y mira qué curioso, Rami, hoy veíamos que universidades como Harvard es mayoritariamente una universidad adoctrinadora, una universidad donde casi que contestataria frente a la verdad y frente a lo que hemos planteado acá. ¿No? Y anticristiana, Y anticristiana. completamente. Llega tú a Harvard y llama a un grupo de oración a ver cómo te va. O cita, empieza una clase recitando el Padre Nuestro o alguna cosa y a ver cómo le va al profesor que haga eso. ¿Y sabes Tú cuál es tenías, el lomo? exacto, Espérate, ¿cuál es el lema que estaba en el escudo de armas, que hoy aparece únicamente como Veritas? Veritas, ese es el que yo me sé. El que todos conocen, pero ¿sabes cuál es el original? Veritas Christo et Ecclesia. Esto es Wow. Harvard. Harvard se crea como la verdad para Cristo y para la iglesia. Wow. Uy, eso sí, haber sabido eso antes para contárselo a mis compañeros en los Andes. Pero y Yale no se quedaba atrás, porque Yale es otra universidad que es completamente ida al otro extremo. Pero era, Ajá. por allá los documentos fundacionales hablaban de que era un lugar donde los jóvenes podían ser instruidos en las artes liberales, pero también en la religión cristiana sólida y pura. Lo mencionan Wow. ¿no? Como formar jóvenes para el servicio de la iglesia. Y Princeton Wow. también lo decía. Hay que formar a los jóvenes, ¿no? Para el servicio de Dios y de la patria. Y mira el vuelco tan impresionante que se ha dado a través de los años, han perdido su razón de ser. Y así es como llegamos a nuestros Pero días. ese vuelco no es de, o sea, ese vuelco es de décadas, no de siglos. Es que estamos hablando de universidades que tienen varios siglos de haber sido fundadas y el vuelco es en las últimas, ¿qué? Claro, 4, 5 décadas, claro, el siglo 6. XVII y en los últimos 50, 60 años comienza este declive extraordinario Increíble. y en picada muy fuerte. Pero Rami, uno podría decir, bueno, estamos hablando de universidades protestantes o evangélicas, porque en el fondo Harvard y las que mencionamos, Yale, pues son de alguna manera fundadas por protestantes, pero las católicas no se quedan atrás, Sí. Rami. Aquí hay aquí hay un dilema para cuando los muchachos los católicos quieren ir a estudiar a una universidad católica y se preguntan, ¿y a cuál vamos? Y incluso tú lo mencionaste en algún otro episodio, universidades que se llaman a sí mismas pontificias y que realmente no lo son, que hoy no Sí. son más que centros de adoctrinamiento en las artes neomarxistas de la cultura, o no son más que centros de corrección política o de la vergüenza, no sé, de hablar ciertos temas o lo que llaman aquí los safe spaces, ¿no? Que nadie Y yo puede te decir. podría contar de varios ejemplos de ocasiones en donde en universidades pontificias aquí en Colombia
se le hace un despliegue inusual a temáticas que atentan directamente contra la fe católica, ¿sí? Es decir, estas universidades que llevan en su nombre la palabra pontificias, quiere decir que han sido autorizadas directamente por el Papa. Es decir, su importancia está radicada en que estas universidades tienen una autorización que no es local, sino que viene desde Roma, desde la autoridad máxima en la iglesia en la tierra. Él puso su sello, digamos, de garantía de que lo que se impartía ahí corresponde con la doctrina católica. Bueno, pues en esas universidades que se llaman católicas, que se hacen llamar, es donde más duro nos ha tocado pelear en contra del aborto, ¿sí? Y hacer unas demostraciones y unas presiones reales para que cierto tipo de contenidos se dan por ciertos. Por ejemplo, una pelea que es de hace mucho tiempo aquí en Colombia, y es que el aborto es un derecho. No, el aborto no es un derecho en Colombia. Es decir, quien diga que el aborto es un derecho está diciendo una falsedad desde el punto de vista jurídico en Colombia. Y entonces tener que reclamarle a universidades pontificias aquí que por qué están desplegando ese conocimiento dentro de sus mismos estudiantes como si fuera real, como si fuera una verdad jurídica, cuando no lo es, dice uno, aquí en qué momento, o sea, estas personas por lo menos en conciencia y en coherencia deberían renunciar por lo menos a ese título en su nombre. Ya no se debería llamar Universidad Pontificia, bla, 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 sino Universidad, bla, 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 y listo, Y y listo. ya, y seamos coherentes y digámonos las cosas de frente. Mira, muy buen punto. En Estados Unidos hay más o menos 4.000 universidades en total. De esas 4.000 hay 200 universidades católicas. Y aquí hay un instituto que se llama el Newman Guide, que es el que todos los católicos, de verdad católicos, se siguen o seguimos, porque hace una serie de mediciones muy estrictas de cuando una universidad que se llama a sí misma católica es realmente católica. Y la califica. Espectacular. Es Claro. espectacular y la califica. Bueno, de las 200 católicas, ¿sabes cuántas recomendaba el año pasado el Newman Guide? No, pues por lo 22. menos 20, 150. 22. No, 22. Solo hay 22 universidades del Newman Guide católicas que cumplen los estándares mínimos de una universidad que quiera ¿Y tú llamar. recuerdas si alguna es parte del Ivy League o no? No, ninguna. Está, mira, está Benedictine College, que la fuimos a visitar, está Christendom College en Virginia, que es un espectáculo. Notre Dame, Cero. no me digas. Notre Bueno, Dame pero Georgetown sí, pues es que tampoco, no está, mira, no está ni Georgetown, no está Notre Dame, no está Boston College, no está Loyola, 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 Loyola. no está Fordham, no está, no hay, o sea, tú puedes ir sacando las más famosas. A nuestra querida Notre Dame celebra el mes del orgullo gay, tú sabías, ¿no? No me digas. ¿Y cómo se verá eso con el domo ese de oro hermosísimo? El mes del Y le orgullo gay dan, de y le dan el tristeza. commencement, le dan awards al presidente más abortista de la historia de los Estados Unidos, como Barack Obama, lo aman, y a Joseph Biden. O sea, es una universidad de unas contradicciones porque tiene ciertas facultades y ciertos institutos muy buenos todavía. Sí, el Vita Institute, yo sé que es muy bueno, que es un instituto pro vida muy fuerte a nivel mundial. Y bueno, y el programa del Phoenix, que todavía sigue El estando programa en. la Facultad de Derecho sigue siendo muy, muy sana en ese sentido. Pero más allá de eso, es muy poco lo que uno, ¿no? O sea, rezan mucho, pero es que el catolicismo es mucho más que rezar. De manera que se encuentra uno como con esas realidades que son asombrosas. Y es un poco también lo que tú planteabas en el episodio pasado, de hasta dónde una universidad con principios es capaz de defender los principios, hasta dónde llegan sus principios. Sus principios llegan a simplemente a un texto, a una tradición, a un legado, o sus principios salen de frente en primera fila y se defienden al costo que haya que pagar. La verdad, cuando uno dice la verdad, uno tiene que pagar un precio. La verdad es costosa. Las universidades que se dicen que tienen estos principios han sabido pagar ese precio, y ese es el gran interrogante que queda, y como sabemos que la mayoría no lo logran hacer, por eso es que es clarísimo que la universidad ha perdido su sentido
ha perdido su razón de ser, está más preocupada por la corrección política, por caerle bien al mundo secular y por tener mucho dinero. Pues yo te digo con sinceridad que mi hija que va a cumplir 15 dentro de poco, el problema si va a querer estudiar derecho va a ser enorme. Yo en este momento habría dos facultades en Colombia donde diría que se enseña el derecho sin los matices y los sesgos ideológicos tan fuertes que vemos, pero no hay más. Yo no veo que haya más. Y digámoslas, porque es que yo sí creo que la Universidad de La Sabana tiene una facultad de Derecho muy buena Muy buena. y la Universidad Unicervantes, que está empezando, que es chiquita, pero realmente se la jugó por defender la verdad en la Facultad de Derecho. Y de resto, de verdad que lástima ser uno estudiante hoy en día con principios y valores católicos, porque todas las clases es a pelear. Pero mira, pero creo que la Universidad Católica tiene ciertas, como ciertas cosas muy positivas, por lo menos. Yo realmente no la conozco tanto. Mi relación con la Universidad Católica es que a veces hemos pedido su apoyo en algunos eventos y no ha sido tan fácil, ¿no? En eventos pro vida y no ha sido tan fácil. Y la Sin Bolivariana de embargo, Medellín, ¿la cómo? ¿Cuál? la Bolivariana de Medellín, ¿cómo la ves? No, esa es Universidad Pontificia Bolivariana. Tienes ahí ese problemita. Y bueno, esa es una de las. Bueno, pero no nos metamos más en esto porque tenemos muchos amigos en muchas otras que se van a molestar. No, pero hay unas partes que son en chiste y otras que no, pero bienvenida a la conversación. Es que tengámosla, ¿sí? No, sobre todo, Rami, porque es que lo que estamos llamando la atención aquí es que hay que defender la verdad, no nos dé miedo. Hay que decir las Exacto. cosas como son. Tú hablabas el otro día, por ejemplo, de la espiral del silencio. El gran problema de muchos de nosotros o de muchas instituciones es que se silencian por temor o Claro. por quedar bien o por no armar un escándalo, o porque van a decir de nosotros o los medios de comunicación nos No, y aterran es que y yo he nos visto la asustan. angustia de estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, angustiados porque en una clase les toca defender el aborto, cuando el aborto ni siquiera lo debían estar estudiando como procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y de entrada les dan esas clases y me dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Varias veces he ayudado yo a hacer trabajos de estudiantes de medicina en la Javeriana para que defiendan con claridad que el aborto no es un derecho y mucho menos debe ser un procedimiento médico adecuado para ningún tipo de diagnóstico, ni de enfermedad, ni de situación de salud en general. Y es doloroso, eso es muy doloroso porque es que le restringen el conocimiento al individuo de una manera tal que ya se vuelve simplemente propaganda. Entonces paga uno miles o cientos de millones, paga uno lo que vale el equivalente a un apartamento, ¿sí? Para que el hijo de uno esté adoctrinándose, recibiendo propaganda y no pudiendo opinar en contra. Yo no me acuerdo cuál era la cifra, pero creo que es 1 de cada 7 muchachos pierden su fe cuando llegan a la universidad acá en Claro, Estados Unidos. claro, Es muy claro, triste. claro. Entonces, nada, hay que retomar el cauce y el origen de la seriedad en estos temas universitarios. La universidad tiene que recuperar el rumbo y bueno, de eso se trata, de que ojalá algo lo podamos nosotros apoyar. Sí, finalmente mi recomendación siempre a los padres que ya tienen a sus hijos y se dan cuenta del problema en el que están metidos cuando ya están en la universidad, mi recomendación ha sido péguese a la fe, ¿sí? Descubriendo la riqueza doctrinal de la Iglesia Católica, los estudiantes pueden tener los criterios que necesitan para defenderse de muchas de esas basuras ideológicas que les están metiendo. Y en lo que falte, sin duda Dios reemplazará. Entonces, al final del día no es desesperanzador, sino efectivamente se están volviendo herramientas de evangelización por lo negativo, pero de evangelización. Y es que en esas angustias ante el adoctrinamiento, digamos, anticreyente de las universidades, la respuesta en fe
da fruto. Y eso sí lo he visto, porque los muchachos que dan peleas valientes para defender su fe en la universidad, salen muy bien preparados porque les toca estudiar el doble, claro, pero entonces saben el doble. Y eso les da unas herramientas enormes, porque mientras tanto sus otros compañeros tragan entero. Entonces, el estudiante que lleva la verdad en su corazón y la defensa de la verdad, sin duda termina viviendo una experiencia universitaria mucho más provechosa y más fructífera al final. Bueno, confiemos que así sea y que los tiempos sean mejores de los que nos ha tocado vivir. Rami, muchas gracias por estos 2 episodios. A todos nuestros participantes, oyentes, televidentes, de verdad muy agradecidos con sus comentarios y por estar con nosotros apoyándonos como nos están apoyando. Nos vemos en el próximo episodio, Rami. Así es, Gabriel. Muchas gracias por esta noche y seguimos aquí aprendiendo qué es la verdad. Bendiciones. Chao, chao a todos. Dios te bendiga. Chao. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya, por favor. Suscríbete. Nos queremos pensionar.